Hola nuevamente, hoy iniciamos nuestro tema 4 o unidad 4 que se refiere a los requisitos para ser notario. Este tema es muy sencillo, se encuentra perfectamente regulado en nuestra ley del notariado, sin embargo pues vamos a platicar acerca de algunos matices que probablemente no lleguemos a encontrar en ningún cuerpo normativo ni en ningún texto. Para empezar, ustedes tienen que saber que la naturaleza jurídica del notario o el origen de su figura fue ampliamente discutida por varios años en cuanto a si el notario es un profesionista independiente o es un funcionario público. Ambas figuras tenían elementos que coincidían con la naturaleza del notario, pero que no se adecuaban o se adaptaban íntegramente a su posición o a sus funciones y sobre todo a su calidad de fedatario público. En un principio, al considerarse como profesionista, los detractores de esta naturaleza pues decían no puede ser un profesionista porque él no conviene con los particulares, cuál va a ser el costo de sus servicios, no llegará a un acuerdo, él está sujeto al arancel, por ahí lo debieron haber leído en su tema de historia, que los notarios históricamente se han sujetado a un arancel impuesto por el Estado. Y además, sobre todo, al estar dotado de fe pública, pues no podría ser como cualquier profesionista porque no existe ningún profesionista independiente que tenga esta facultad. Entonces, ese criterio de ser un profesionista independiente quedó rápidamente obsoleto y entonces los autores se enfocaron más a darle la naturaleza de ser un funcionario público. Funcionó por muchos años porque en virtud de tener el notario fe pública para otorgar certeza a ciertos y determinados hechos o actos jurídicos, encuadraba bien en esta característica de ser un funcionario. Sin embargo, bueno, empezaron a surgir voces que decían, pues no puede ser un funcionario porque los funcionarios, su principal característica es que son remunerados por el Estado. El erario público es parte de su remuneración y el notario no es así. El notario es pagado por los particulares por la obtención de sus servicios. Entonces, esa es la principal característica por la que no se le dio al notario o no se encasilló en ese criterio del funcionario público. Y bueno, lo que hace nuestra ley, cuando define al notario, por ahí del artículo 4 o 5, no recuerdo exactamente, dice que es un profesionista investido de fe pública. O sea, nadie le quita su carácter de ser un licenciado en Derecho, de ser un abogado, pero que tiene un carácter de fedatario. Es decir, esta postura mezcla, ¿no?, las dos posiciones de que sea un profesionista, pero con una característica en particular que es la fe pública, que si bien no lo vuelve funcionario, lo vuelve una persona con una característica esencial delegada por el Estado. O sea, él tiene una función delegada por el Estado para proporcionar certeza y seguridad jurídica a los hechos o actos que son pasados ante su fe y que se rige por ciertos principios muy específicos. Ahora bien, tiene esta naturaleza el notario y ustedes se preguntarán, o quizás ya lo saben o ya lo leyeron, ¿qué necesito para ser notario? Ahora vamos a ver que para ser notario los requerimientos no son bastante extensos o muy amplios o complicados, de hecho son fáciles de obtenerse o de complementarse, y vamos a ir viendo cómo es que se demuestra cada uno de esos requisitos y qué se tiene que hacer posteriormente para poder ser notario. Lo primero que tienen que saber es que un notario, para poder ejercer como tal, tiene que gozar de un título o de un documento en particular que le dé esa característica, y a este documento se le llama patente de aspirante o patente de notario. Es un documento que le da una característica especial, además de su título de licenciado en Derecho o de abogado, notario y actuario, dependiendo cómo salga de la institución universitaria. Entonces, bueno, aparte de su título universitario, tiene una patente que le da la característica y cuya especialidad o cuya característica especial es que esta patente es vitalicia. ¿Ok? Bueno, los requisitos para ser notario, los requisitos legales, se encuentran en el artículo 31 de la ley del notariado. Por favor, tengan cuidado con el material de plataforma que ya les había comentado que se encuentra obsoleto, porque establece una serie de requisitos que ya no son compatibles con nuestra ley vigente. Este artículo 31 del que les hablo es de la ley vigente del notariado, la pueden descargar en la página de Orden Jurídico Poblano, ahí vienen las últimas reformas y obviamente viene actualizada para que no haya confusión, ¿ok? Algunos requisitos empatan, algunos no, algunos ya quedaron abrogados, entonces es importante que ustedes sepan cuáles son los aplicables en la actualidad.
Este artículo 31 inicia diciéndonos que para ser notario el primer requisito que debes cumplir es ser mexicano mayor de 25 años. Es el primer requisito, ser mexicano y tener más de 25 años. ¿Cómo van a comprobar este requisito? Este requisito lo van a acreditar muy fácilmente con su acta de nacimiento. Segundo requisito, tener buena conducta, honorabilidad profesional y reputación intachable. Y aquí vamos a entrar un poco a estas cuestiones que caen un poco en el ámbito de lo subjetivo. Buena conducta, reputación intachable y honorabilidad profesional no es lo mismo para todos. Pueden ser criterios, como les decía, que caigan en el ámbito de lo subjetivo y que ustedes puedan decir, bueno, ¿a qué se refiere la buena conducta? ¿A qué se refiere la reputación intachable o la honorabilidad profesional? Acuérdense que una persona, antes de ser notario, es abogado. Bueno, este abogado debe tener un perfil que no sea de escándalos, que no salga constantemente en las noticias o que salgan notas en donde diga que es un abogado que le gusta dar sobornos o que haya tenido por ahí una nota de algún escándalo de abuso o cuestiones así. A eso se refiere básicamente, que sea una persona de un perfil digámoslo así, bajo, que no sea conocido por escándalos o cuestiones así. En realidad la buena conducta y la honorabilidad y la reputación pues es en función a que tenga una vida honorable y que no sea conocida por muchos o por toda la sociedad como algo escandaloso. Este tipo de requisitos, ustedes se preguntarán cómo voy a acreditar eso. Bueno, se acredita a través de una información testimonial, que obviamente se hace ante un notario, acompañado de 2 testigos, en donde esos testigos, que deben ser idóneos, le relaten al notario, ¿no? Que te conocen, que saben de ti, que saben que te has llevado, que has llevado tu vida bajo el camino de la moralidad o de la honorabilidad. No deja de ser un criterio subjetivo, pero bueno, la ley lo exige, ¿ok? Tercer requisito, no tener adicciones, no ser adicto al alcohol, a las drogas o cualquier estupefaciente y tampoco a los juegos de azar que impliquen apuestas. Esto es muy importante porque precisamente como el notario recibe cantidades por concepto de pago de impuestos, derechos y honorarios y demás, es importante que no sea una persona que tenga una adicción, porque nosotros sabemos que un adicto es un enfermo y en virtud de su adicción no mide las consecuencias de sus actos y pues, entonces por ende el notario podría ir a apostar todo lo relativo a sus honorarios o dejen los honorarios, a los impuestos o a los derechos que son retenidos a las partes, a una casa de apuestas, y pues eso sería contrario a la ley. Entonces es una persona que no puede tener adicciones. No quiere decir que sea una monedita de oro y que no haga nada o que sea un monje tibetano y se la pase rezando, pero sí que sea una persona que no tenga adicciones y que tenga buena conducta. ¿Cómo vamos a acreditar que no tiene adicciones? Quizás todos pensaríamos, bueno, a través de un certificado médico o alguna situación que tenga que ver un poco más con algún perito o experto. Este requisito también se acredita a través de una información testimonial. Posteriormente, el cuarto requisito es ser abogado o licenciado en Derecho con título legalmente expedido y cédula profesional y que tenga más de 2 años en ejercicio de la profesión. Si ustedes lo piensan así, una persona mayor de 25 años ya tiene por lo menos 2 años que egresó de la licenciatura. Entonces, bueno, aquí este requisito y se cubren. Tiene que ser abogado, licenciado en Derecho. ¿Cómo lo van a acreditar? Pues con la copia certificada del título y de la cédula correspondiente. Posteriormente, tiene que ser una persona que se encuentre en gozo de sus facultades físicas y mentales que le permitan el ejercicio del notariado. Es decir, facultades físicas y mentales que no permitan que se esté ausentando del ejercicio del notariado, que pueda cerrar por periodos muy largos de notaría. Tiene que ser una persona capaz, tanto física como mentalmente. Si quieren, más adelante platicamos acerca de algunos ejemplos en los que podría no ser una persona apta física o mentalmente, pero en general se refiere a una persona que goce de plena capacidad de goce y de ejercicio y que alguna limitante que pudiera tener de carácter físico no hiciera que su actividad se viera interrumpida constantemente. ¿Ok? Ahí se los dejo para que lo piensen y lo platiquemos posteriormente. El sexto requisito es que se encuentre en pleno uso de sus derechos o que no tenga suspendidos sus derechos civiles y políticos. Ya saben ustedes a qué se refiere esto: derecho al voto, derecho a votar, a ser votado, a asociarse, a reunirse con fines políticos. Estos derechos solamente
las facultades físicas y mentales o el pleno uso de las facultades físicas y mentales se acreditan a través de 2 certificados expedidos por médicos en ejercicio. Anteriormente se establecía que fueran médicos que trabajaran en el sector salud. Hoy en día la ley solamente te pide para acreditar este requerimiento que sea 2 certificados médicos expedidos por 2 médicos en ejercicio. ¿Ok? Les decía los derechos civiles y políticos. Entonces, generalmente se suspenden cuando tú has sido condenado a alguna pena privativa de tu libertad, pero si no, tienes tus derechos civiles y políticos. ¿Cómo se acredita que estás en pleno uso de los mismos? A través de una declaración bajo protesta de decir verdad. Ese es el documento con el que ustedes van a acreditar este requisito. 7º requisito, no ejercer como ministro de ningún culto. Antes únicamente se refería al culto católico, me parece, o alguna situación así establecía la ley. Hoy dice no ministro de ningún culto, de ninguno, ni católico, ni cristiano, ni mormón, ni nada de nada, ¿ok? Debe ser una persona totalmente laica, que esté separada su ejercicio notarial de su espiritualidad o de sus creencias religiosas. 8º requisito, que no haya sido condenado por delito doloso, y esto es bien importante, considerado como grave por la legislación local aplicable. ¿De acuerdo? No debe haber sido condenado por delito doloso considerado como grave. Eso quiere decir que sí pudo haber sido condenado por delito culposo o por un delito doloso no clasificado como grave, y de todos modos puede ser notario. Esto podría tener aquí un poco de conflicto con la buena conducta y la reputación, porque un delito, ustedes son los expertos en penal, doloso clasificado como no grave podrían ser las amenazas, y probablemente haya incurrido en amenazas en algún momento, en alguna etapa de su vida, y no tenga antecedentes, o esto no sea un impedimento para incurrir en esta causal o en este requerimiento, pero sería contrario. Bueno, eso también se los dejo para que lo piensen y lo platiquemos más adelante. ¿Cómo lo van a acreditar? Es muy sencillo, con una constancia de no antecedentes penales. 9º, no haber sido declarado en el concurso civil o mercantil. Ustedes ya saben que el concurso es una situación o un juicio que implica que tú tienes un número grande de acreedores a los que tienes que pagarle un sinfín de deudas, y haber sido declarado en concurso civil o mercantil sugiere un estado de insolvencia. Un notario no puede haber sido declarado en concurso civil o mercantil por la misma razón que no puede dedicarse a los juegos de azar, porque entonces se podría provocar que empleara los recursos destinados al pago de contribuciones para solventar sus deudas, y eso no está permitido. ¿Cómo van a acreditar este requisito? A través de una declaración o de un documento emitido por el registro público. Cuando una persona es declarada en concurso civil o mercantil, esa declaración se inscribe en el registro público, pues para que sea susceptible de conocer por terceros que tengan interés de acudir al juicio o de también participar como acreedores. Entonces, digamos que es una especie como de boletinaje que se hace. Si el notario o la persona, el aspirante, tiene algún boletinaje de esta naturaleza, no puede ser candidato a la función notarial. No haber sido separado del ejercicio notarial anteriormente. Y quizás algunos se pregunten, bueno, ¿cómo es posible si apenas voy a ser notario que me hayan separado del cargo de notario? Bueno, puede ser que en algún momento de tu vida, en algún otro estado de la República, te hayas dedicado al ejercicio del notariado y te separaron por haber cometido alguna falta administrativa, fiscal, penal, haber sido condenado y por ende revocada tu patente. Si esto sucedió así, tú ya no puedes ser notario nuevamente. Si ya fuiste separado una vez del ejercicio del notariado, ya no puedes ser notario nuevamente y por ende no cumplirías con este requisito señalado o marcado en la fracción número 10 del artículo 31. No hay inhabilitado para el ejercicio de alguna función pública. Los que trabajan en la administración pública saben que uno de los requisitos que te piden o que te exigen para te dé una plaza o algún puesto en la administración pública, bueno, exige que tengas una constancia de no inhabilitado. Básicamente se refiere a lo mismo de la separación del notario, pero en la administración, es decir, que nunca haya sido separado, como su nombre lo dice, inhabilitado del cargo público por alguna falta de probidad grave, falta de honradez o alguna cuestión, o la comisión de algún ilícito o de alguna pena administrativa o cuestiones relativas, ¿ok? ¿Cómo lo van a comprobar? Pues con su constancia de no inhabilitado. Y por último,
Los requisitos señalan, la ley establece que como aspirante al ejercicio del notariado tienes que realizar una práctica durante un año natural, por lo menos 4 horas diarias bajo la supervisión de un notario titular. Eso quiere decir que para que tú puedas aspirar a obtener la patente y hacer primero el examen y pasar la convocatoria, ya tuviste que haber pasado por varias horas de práctica en el ejercicio notarial. ¿Ok? Cuando el aspirante presenta su documentación, él propone una terna de notarías y ya se elige a qué notaría se va a ir él para realizar sus prácticas y posteriormente cumplir o cubrir el requisito. Una vez que ya colmamos estos requisitos, que como les comentaba están bastante sencillos, ustedes van a adjuntar su documento, van a hacer su expediente, van a presentar su solicitud ante la Secretaría General de Gobierno. La Secretaría General de Gobierno tiene una dirección que se llama Dirección de Notarías, en donde se revisa todo ese tipo de expedientes y cuestiones. Van a presentar su solicitud, sus documentos y posteriormente van a esperar a que se abra una convocatoria en donde todas las personas que hayan reunido esos requisitos y los hayan acreditado fehacientemente se van a presentar en determinado día y hora al Colegio de Notarios a presentar un examen. Este examen es un examen que consta de 2 partes, una teórica y una práctica, en donde un jurado va a encargar al sustentante la elaboración a mano, de forma manuscrita, de un instrumento notarial que él va a elegir previamente de 20 sobres al azar. Entonces, este jurado está conformado por 3 abogados, funcionarios públicos que tengan relación con la función notarial y 2 notarios miembros del colegio. El sustentante se va a presentar el día y la hora señalada para su examen, va a elegir un tema al azar de los propuestos por el colegio y va a redactar a mano, ayudado de códigos, leyes y demás, el documento o el instrumento que le haya salido. Les recalco esto de a mano porque ustedes recordarán que en sus antecedentes quizás leyeron que la caligrafía era una característica importante desde la época de los romanos. Bueno, para que vean que no pierde importancia escribir bonito o que nuestra letra sea legible. Si alguna vez aspiramos a ser notario, vamos a tener que redactar el instrumento a mano. Una vez que redactas el instrumento a mano, posteriormente el jurado va a pasar a un interrogatorio en el cual preguntará al sustentante sobre qué leyes se basó para redactar el instrumento, cuáles fueron aplicables, por qué lo hizo, por qué no, en fin, lo va a interrogar de manera amplia y cada jurado puede proporcionar o otorgar al sustentante 2 puntos máximo. La suma de estos puntos de los 5 jurados van a dar una nota que va del 2 o del 0 al 10. Para poder acreditar el examen debes tener una calificación o un puntaje mínimo de 8. Si no lo obtienes en un primer intento, tienes la oportunidad de rehacer o de volver a hacer el examen pasados 6 meses del primero de ellos o de tu primer intento. Entonces, cuando ya pasaste el examen, ya reuniste tus requisitos, te presentaste al examen, acreditaste con más de 8 puntos, lo que te otorgan es tu patente de aspirante. La patente de aspirante es el primer requisito que hay, o el primer filtro que hay que pasar, digamos que es el 50% para poder ejercer como notario. Si tú ya tienes la patente de aspirante, te puedes desempeñar como notario auxiliar o como notario suplente. Pero bueno, estos notarios, lo veremos en el siguiente tema, tienen características especiales y limitaciones en su actuación. Una vez que obtuviste la patente de aspirante, te puedes desempeñar, como les decía, en su carácter de auxiliar o de suplente, pero la importancia radica en que posteriormente te puedes desempeñar como notario titular. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, algo que se me olvidaba. Todos los documentos que se anexan a su solicitud y que acreditan fehacientemente esos requisitos no deben tener más de 1 año de antigüedad, ¿ok? La constancia de antecedentes penales y cuestiones así. Entonces, una vez que tienes la patente de aspirante, tienes que esperar a que sucedan 2 cosas. Que se declare una notaría vacante, es decir, que un notario haya fallecido, haya renunciado, haya sido inhabilitado o se le haya revocado la patente, o bien que haya una notaría de nueva creación. Una vez que esto sucede, con tu patente de aspirante que ya obtuviste por haber acreditado estos requisitos y haber pasado tu primer examen, vas a sustentar un segundo examen que es al que se le llama examen de oposición.
La diferencia de este segundo examen con el primero es que en el primero obtienen la patente de aspirante todos aquellos que se hayan presentado a la convocatoria y que hayan obtenido una calificación mayor a 8. En el examen de oposición, como su nombre lo dice, el que va a obtener la patente de notario y su titularidad al frente de una notaría será el que haya obtenido la mayor nota. Y en caso de que entre dos o más sustentantes haya empate, ¿quién definirá quién es el sustentante que obtiene la patente? Será el Ejecutivo Estatal. ¿Ok? Entonces, son 2 exámenes. El segundo examen, el examen de oposición, sigue las mismas reglas: un examen práctico, un examen teórico, una interrogación por parte del jurado, una calificación mayor a 8, y el triunfador o el sustentante mayor calificado o mejor calificado será el que obtendrá la patente de notario. ¿Ok? Entonces se obtienen 2 patentes: la patente de aspirante, que es el 50%, y posteriormente, cuando hay una notaría vacante o de nueva creación, la patente de notario, y ya te puedes desempeñar como notario titular. Digamos que esa es la parte bonita, ¿no? Cuando ya obtienes tus patentes. Una vez que obtuviste la patente de notario, solamente cuentas con 30 días para abrir tu oficina notarial y empezar el ejercicio de tus funciones. Antes de eso, tienes que comprar o proveerte a tu costa de sello, de folios, abrir tu oficina, publicar en el periódico oficial del Estado, en el registro público, en la Fiscalía, en Secretaría de Finanzas, avisos de que vas a iniciar en funciones, de que ya te fue otorgada la patente, hacer las publicaciones. Obviamente las publicaciones también son a tu costa. Y una vez que sucedió todo esto, se hará la protesta del cargo, la aceptación y protesta del cargo, y puedes iniciar en funciones. Ojo, si tú no abres de forma física tu oficina o tu despacho para atención al público durante los 30 días hábiles siguientes a tu nombramiento y a tu toma de protesta y aceptación del cargo, la patente es cancelada. Eso es bien importante. O sea, solamente tienes 30 días para hacer todo lo que les digo, proveerte a tu costa de sello, folios, oficina y demás, para abrirla, bajo pena de que si no lo haces, entonces tu patente se cancela. ¿Qué patente se cancela? La patente de notario. Retienes la de aspirante, pero te quedas sin la titularidad y podrías concursar nuevamente en alguna otra ocasión por la patente de notario. ¿De acuerdo? Eso es básicamente ya el inicio de funciones. Opera de forma diferente para cada notario. Cada uno tendrá sus propias reglas. No pasa como en las franquicias, que deben estar las notarías establecidas en puntos estratégicos. Cada notario tiene la libertad de abrir su notaría en donde mejor le acomode o mejor le parezca, siempre y cuando pues sea una oficina con acceso fácil al público, que sea visible. Y la única regla es que debe haber un notario por cada 10,000 habitantes. Entonces, pues no hay lugares estratégicos. El notario puede abrir su notaría en el lugar que mejor le acomode o que mejor tengan en ese momento. Y bueno, básicamente es eso. Lean un poquito su ley en ese sentido para que podamos platicar más adelante, y pues nos vemos después. Cuídense mucho.